Declararon culpables por conspirar para importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos a Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. Por unanimidad, los 12 integrantes del panel de jurados entregaron el veredicto. Tras la decisión, el juez ordenó a los llamados narcosobrinos regresar a su celda de reclusión. Vamos al lugar de la noticia. Ahí está nuestro corresponsal en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro. Hola Jason, Laura, televidentes del Canal de las Américas, 7:03 de la noche en Nueva York. Casi aproximadamente 1 hora y 30 minutos, el panel de 12 jurados entregó su decisión de carácter unánime. En una sola palabra, culpables. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas han sido declarados. De esta manera, les repito, culpables por el cargo de conspirar para tratar de importar y distribuir al menos 800 kilogramos de cocaína hacia territorio de los Estados Unidos. Hace minutos, de hecho, tuvimos la oportunidad de tratar de establecer algún contacto con 2 de los abogados del equipo de 4 en total que estaban representando a los denominados narcosobrinos. Al salir de la corte tratamos de buscar alguna de sus reacciones, sin embargo no entregaron ninguna palabra a NTN 24. Insistentemente les pedimos algún concepto, su reacción, si consideraron que el caso realmente había sido justo, si tenían alguna percepción sobre lo dictaminado por el panel de 12 jurados. Sin embargo, no entregaron ninguna respuesta. Ahora, por supuesto, la Corte ha determinado que lo que sigue es ya la fase de sentencia que vendrá hasta 2017, pero ahora, para ampliar un poco más lo que ha sucedido en esta corte, hablamos con Maybor Petit, periodista, investigadora, también politóloga, quien ha seguido de cerca este caso. Maybor, gracias por acompañar nuevamente a NTN 24. El tema que viene ahora es la fase de sentencia. Se prevé que es para marzo de 2017, pero en este tipo de casos, ¿qué puede venir? ¿Y si puede llegar esa fase de sentencia? Y sobre todo, un dato muy clave, ¿a cuánto pueden enfrentarse ahora los narcosobrinos de cárcel? Mira, el caso está planteado como un caso criminal y recuerden que la Fiscalía había señalado en los documentos iniciales que ellos eran cabeza de organización criminal, por tanto no se pueden beneficiar del memorando holder que establece penas mínimas de 5 años para las personas que son, si se quiere, mulas o que trafican en pequeños montos. Ellos van a enfrentar una cadena mínima de 10 años de cárcel y por lo general las personas que van a juicio, que es el 3% de la población acusada de delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, suele tener sentencias mucho más severas y también los costes del juicio son muchísimo más altos que aquellas personas que se declaran culpables desde el inicio y evitan no solamente los costes que generan este tipo de actividades de justicia en los Estados Unidos. Ellos pueden enfrentar una cadena y de acuerdo a las estadísticas que establece el Ministerio de Justicia de aproximadamente unos 16 años, pero nadie sabe, recuerden que es decisión del juez, pero si se ven las estadísticas, los números, los últimos años han sido aproximadamente eso. Me imagino que los abogados van a trabajar en ese sentido. Ahora, Maybor, ya finalmente sobre lo que vemos en esta fase final de juicio, sobre todo ya en los argumentos que fueron los determinantes para el panel de 12 jurados. La pregunta clave es, la evidencia o digamos lo contundente de las evidencias, en su concepto, ¿cuál fue tal vez ese argumento que fue digamos el definitivo para demostrar al panel de jurados que los acusados, sin duda alguna, eran culpables de los delitos por los cuales estaban siendo acusados, valga la redundancia? Sí, definitivamente ayer la Fiscalía mostró elementos claves, entre los cuales estaba que los mismos sobrinos presidenciales habían hablado en múltiples ocasiones y los informantes de la DEA lo habían grabado. Ayer la Fiscalía, en virtud de los enormes problemas que había tenido con uno de los informantes, el SC1, que está siendo juzgado por haberle mentido al gobierno federal, ellos decidieron eliminar ese aspecto y colocar a los acusados con su voz directamente y con su imagen cometiendo el delito, es decir,
conspirando para traficar droga hacia los Estados Unidos. Y la Fiscalía lo presentó de una manera cronológica, con lo cual los jurados entendieron el proceso que se daba. Y hoy el juez Paul Crotty, en horas de la mañana, explicó exactamente lo que significa el delito y cómo está establecido en las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos. Y él dijo que se tenía que probar, y que el gobierno de los Estados Unidos tenía que probar, más allá de la duda razonable, que ellos estaban en capacidad y que tenían intenciones de hacerlo, y eso obviamente estaba en los videos y en los audios. A propósito de este último, de el hecho de que la defensa tenía que probar que no existiera, digamos, ninguna duda razonable, hay, digamos, también algo que exaltar, y es el tema de la rapidez. El juez Paul Crotty en un principio tasó 10 días para el proceso, y en el 9, que estamos justamente hoy, pues ya se produce un veredicto. ¿Qué dice esto sobre, digamos, la forma como se comportó la justicia en este proceso, Mayport? Sí, bueno, yo creo que este caso, al igual que muchos otros casos, corresponde a la naturaleza de los lapsos procesales en los Estados Unidos. Recuerden que no hay muchos juicios sobre casos de narcotráfico porque las personas acusadas prefieren declararse culpables y negociar penas menos severas. Estos señores decidieron ir hasta el final. Yo tuve oportunidad de conversar en varias oportunidades con los abogados defensores y ellos estaban realmente convencidos de que podían lograr un cambio favorable para sus clientes, cosa que no ocurrió porque la Fiscalía presentó los elementos en los términos en que el juez inicialmente los había dicho, y hay que recordar que desde el principio el juez Paul Crotty había admitido todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y había rechazado las mociones, que fueron muchas, que introdujeron los abogados de los dos acusados. Bueno, pues así las cosas, el veredicto ha sido ya emitido. Culpables los denominados narcosobrinos. Ahora que viene la sentencia, de acuerdo con lo previsto por la Corte, en marzo de 2017. El 7 es la fecha tentativa. Hasta ese momento, los dos narcosobrinos permanecerán en el centro de reclusión, donde han estado durante todo este tiempo, que de hecho no es muy lejos del lugar donde nos encontramos por ahora. Sin embargo, ya una vez se ha emitido esta decisión unánime de parte del panel de jurados, pues ya digamos como que se sella este proceso judicial que enfrentaron los primos Flores. Es la información que tenemos para ustedes por el momento desde el exterior de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen ustedes con más en el informativo.